Bueno, los presento, antes me presento a mí, yo soy Paula Lubini, soy investigadora en el área de datos de Fundar. Es un think tank de políticas públicas donde investigamos sobre, por ejemplo, cómo usar evidencia para diseñar políticas públicas. Soy economista y magíster en ciencia de datos. Y tenemos acá a mi derecha a Rodrigo Díaz, que es doctor en física de la UBA, investigador independiente de CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Martín, donde desde 2022 es director de la licenciatura en Ciencia de Datos. Bueno, Rodrigo tiene un montón de pergaminos, tuvo un doctorado, hizo un montón de estancias postdoctorales en París, en el Centro de Estudios Espaciales en el Laboratorio de Astrific de Marsella, en muchos otros lugares, y es especialista en análisis de datos astronómicos para detección y caracterización de exoplanetas. Y además, en la Universidad de San Martín, desarrolla temas de trabajo de interés social desde la perspectiva de la ciencia de datos relacionados con la educación y la salud. Y Juan Manuel Díaz, acá es científico de datos en Fundar, es licenciado en Sociología por la UBA, maestrando en Estadística de la UNTREF, egresado de la carrera de Ciencia de Datos de ANT y de la Diplomatura de Ciencias Sociales Computacionales de la UNSAM, y trabajó en varias investigaciones de mercado, de opinión pública en el sector privado y en la administración pública. Y actualmente es docente de Estadística en la UNPAS. Y acá, si querés empezar, Juan Manuel, nos ibas a contar un poco también de un trabajo de Fundar, sesgos algorítmicos y representación social en los modelos de lenguaje generativo, LLMs. Creo que... Ah, ahí está. Está. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente también gracias por quedarse a escucharnos. Como introdujo Pauli, desde Fundar hicimos un trabajo que es investigar acerca de los sesgos que existen en los modelos del lenguaje generativo de texto, los grandes LLM que andan dando vueltas entre las computadoras que usamos en nuestras casas, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares. El mundo está usando esos modelos, ¿no? Desde el 2022, que fue como el apogeo, ¿no? de la salida de estos modelos al público, a través principalmente de ChatGPT, que usa un modelo de lenguaje generativo por detrás. Y lo que nosotros, desde Fundar, a partir de la propuesta del director de Fundar en ese momento, Daniel Yankelevich, hoy es investigador principal de Fundar, Daniel nos trajo a referencia un estudio que había hecho Stanford, que habían hecho un grupo de investigadores en Stanford, ¿no? Y que se habían hecho la pregunta de decir, bueno, ¿cuáles son los grupos poblacionales, ¿no? que están representados en las respuestas de los LLM, ¿no? de los distintos LLM, ¿no? ¿A qué grupos poblacionales representa la respuesta a los LLM? ¿Sí? Esa era una de las preguntas, digamos, ¿no? Esa no solo era esa pregunta, pero la pregunta core, la pregunta, el corazón de la investigación estaba en responder esa pregunta. ¿Qué forma encontraron ellos de realizar este estudio? Lo primero que había que tener era, obviamente, datos. O sea, los LLM tienen APIs, tienen formas de que sean usados con algún tipo de conocimiento, ni siquiera es necesario mucho conocimiento para usar los LLM. Se pueden usar las interfaces que actualmente tienen los distintos modelos para usarlos. Por ejemplo, ChatGPT, nosotros interactuamos con una interfase, no interactuamos directamente con el modelo, pero a su vez, algunas de las empresas ponen a disposición libremente las API para poder hacer uso de ellas, ¿sí? Entonces, lo primero que hicieron estos investigadores es decir, bueno, ¿de qué forma podemos investigar el sesgo, ¿no? Que ahora voy a hablar un poquito de sesgo, o voy a decir, digamos, así como dijo Pauli, que esto de la inteligencia artificial nos viene acompañando en los años 50, los sesgos nos vienen acompañando de que el hombre es hombre e investiga, digamos, ¿no? Los sesgos no son, los sesgos no existen a partir de que existen los modelos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural. Los sesgos están en una investigación, pueden aparecer sesgos en cualquier tipo de investigación, en cualquier tipo de, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito privado, ¿no? Ahora voy a mencionar alguna cosita sobre eso. Pero principalmente lo que hicieron estos investigadores de Stanford es decir, bueno, ¿cómo es que podemos arribar a determinados hallazgos o conclusiones acerca de qué grupos poblacionales están representados
qué grupos poblacionales están más representados, ¿no? O sobre representados o subrepresentados, es la respuesta que hacen los LLM a una serie de preguntas. Y estas preguntas, uno diría, ¿qué preguntas, no? Porque uno en el día a día le puede hacer disímiles preguntas, son infinitas las preguntas que uno le puede hacer a los LLM, pero lo que hicieron estos investigadores es tomar un relevamiento que se hace en Estados Unidos, que lo hace un instituto de investigación. Las encuestas y los datos son de acceso libre, digamos, están abiertos. Se llama American Trends Panel, es un panel de tendencias de las opiniones de los estadounidenses y las estadounidenses acerca de una serie de temas, economía, política, cuestiones que tienen que ver con defensa, con seguridad nacional. O sea, es más abarcativo el estudio, tiene otros temas, tiene otras temáticas, pero básicamente viene por ahí la mano. Entonces, esas encuestas a grandes paneles, 20.000 personas, imaginemos no, pueden relevar con un poder de representatividad bastante elevado, digamos, y pueden arribar a qué piensa la población de Estados Unidos sobre determinados temas. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es decir, bueno, tomemos esas encuestas, esos datos que están libres, que están accesibles, y modifiquemos las preguntas que se hacen en esas encuestas a personas de carne y hueso. Hay distintas estrategias de hacer esas encuestas. Esas encuestas se hacen en forma presencial en los hogares, en forma, digamos, de contacto con un investigador a través de un Zoom o de una plataforma web. Hay distintas estrategias de cómo hacen las encuestas esta organización, pero finalmente lo que hicieron estos investigadores es decir, bueno, obtengamos una serie, una muestra de esas preguntas, hagamos una modificación de esas preguntas, ordinalicémoslas, hagámoslas en escalas Likert, ahora vamos a ver qué es eso. O sea, tuvieron que hacer una modificación de las preguntas, pero no todas las preguntas, hay preguntas que son abiertas, y es muy difícil hacerle preguntas abiertas al ChatGPT y que eso no alucine o que directamente no arribara a problemas de análisis, digamos. Entonces lo que hicieron es ordinalizar un conjunto de preguntas. Por ejemplo, ¿cuán de acuerdo, en desacuerdo? ¿Cuál es el grado de acuerdo, ¿no? Para poder justamente darle valores a esas respuestas. ¿Cuál es el grado de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en temas de seguridad en países del Medio Oriente? Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las preguntas, ¿no? Entonces, muy en desacuerdo, muy en acuerdo, un poco en acuerdo. En desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Eso es una forma, se llaman escalas Likert, es una forma de ordinalizar respuestas y preferencias de las personas. Entonces, lo que hicieron es hacer un programa, una aplicación, un programita, que le ejecute, le promptee, le dé instrucciones a los distintos LLM. Cuando hablamos de distintos LLM, son distintos modelos de procesamiento del lenguaje natural. ChatGPT usa GPT Turbo por detrás, ¿no? OpenAI usa GPT Turbo, es un tipo de modelo. Pero hay otros, ¿no? Hay otras empresas que han desarrollado sus modelos. Cohere, Bard de Google, que hoy es Gemini. Entonces lo que hicieron es generar ese programa que le haga las mismas preguntas que se le hicieron a la persona de carne y hueso a los modelos, ¿sí? A los distintos modelos. Y obtuvieron una serie de resultados, ¿no? Una serie de hallazgos que son bastante elocuentes, ¿no? En términos de qué poblaciones están representadas o subrepresentadas en las respuestas que tienen los modelos a esas preguntas, ¿no? No les voy a adelantar cuáles son los hallazgos, les voy a contar que en Fundar tomamos el guante del director. Daniel medio que nos instó y nos obligó. Esto está muy interesante, está muy piola, es muy original. No nos parece que sea difícil hacerlo. Entonces, el equipo de datos de Fundar tiene músculo para hacer eso y nos salimos a hacer ese estudio. O salimos a hacer esa investigación, ese artículo, ese documento. Nos llevado 4 meses de investigación donde participamos 4 investigadores. Ahí había un sesgo de género porque éramos 4 varones. Distintos perfiles, digamos, de formación, politólogo, sociólogo, un licenciado en ciencia de la computación, y después el licenciado se fue, vino otro licenciado, estudiante de licenciatura en ciencia de la computación. Bueno, y pudimos hacer ese estudio. Nosotros hicimos parecido a lo que hicieron, casi similar a lo que hicieron en Stanford, pero tomamos como variante una encuesta que obviamente le hace preguntas de carácter así también para sondear opinión pública de diferentes temas, política, economía, seguridad nacional, defensa y demás, y temas ya más particulares, pero que incluyen Argentina. Posiblemente alguno conozca en el auditorio, Latino Barómetro se llama el proyecto, es un proyecto de una organización sin fines de lucro que releva anualmente
una cantidad de indicadores y preguntas referidos a distintos temas de opinión pública en 16 países de Latinoamérica. Entre esos países estaba Argentina, ¿sí? Nosotros tomamos los datos del 2020, están abiertos esos datos. Uno accede hoy al Latinobarómetro, el Latinobarómetro tiene distintos financiadores, el BID, PNUD, Kellogg's y de distintas fundaciones y distintas organizaciones. Y después libera esos datos para que el público en general pueda usarlos, reutilizarlos y hacer sus propias investigaciones o sacar conclusiones y demás. Entonces, bueno, era importante que nosotros, para poder replicar ese estudio, tener datos de Argentina, ¿no? Para poder decir, bueno, replicar esa pregunta que se hicieron en Stanford, ¿a qué poblaciones reflejan las respuestas de los LLM a determinadas preguntas? Bueno, nosotros nos preguntamos a qué poblaciones representan en Argentina las respuestas de los LLM a estas preguntas. Lo mismo, tomamos un conjunto de preguntas, 78, 80 preguntas, las ordinalizamos, casi todas están ordinalizadas, armamos un programa y automáticamente le hacíamos esas 78 preguntas a 3 grandes LLM o lenguajes modelos de lenguaje de procesamiento de texto y de generación de texto, ¿sí? Básicamente usamos GPT Turbo, que es el que usa OpenAI, Cohere y BAR de Google, ¿sí? Ahora sí, digamos, cuando tuvimos eso, ¿qué hicimos con las respuestas que nos dieron los LLM? Veíamos qué distancias había entre las respuestas que dieron los distintos LLM contra las respuestas que dieron las personas de carne y hueso, digamos. Eso se ordinalizó, se trabajó con distancias, con regresiones, con mínimos cuadrados ordinarios. No viene a cuenta y no viene en detalle. Se podría hacer una charla sobre la parte técnica de esto, me parece que no viene al caso. Y nos podríamos extender mucho y quizás son temas más técnicos que van a opacar la charla, digamos. Opacar quizás no es el término, digamos, porque quizás digo algo que sirve, que es que este estudio y los resultados y los hallazgos y la base de datos están abiertos en GitHub, uno puede acceder a fundar, uno accede al repositorio del trabajo de sesgos y representación social y puede acceder a los datos y a una serie de instrucciones para poder replicar ese estudio desde el inicio hasta el final, ¿sí? Por lo cual ahí digo, no opacar, sino que digo, no quiero entrar en temas que quizás el público en general no maneja además. Cuestión que tanto vamos a los hallazgos, ¿no? Que es lo que quizás quieren escuchar o es lo interesante de esto, los hallazgos, los resultados de estos estudios. Y son cosas que andan dando vueltas también, porque hay otros grupos de investigación que están viendo esto también. Esto que decía Pauli recién también, adelantó una parte de estos sesgos subrepresentan o sobrerepresentan determinadas poblaciones. Lo que vimos ahí y lo que vio Stanford es que las respuestas de los LLM, y algo que no dije, es que en esas encuestas que se hacen en Estados Unidos y en Argentina, se relevan también aspectos sociodemográficos de la población que encuestan. Aspectos sociodemográficos como edad, educación, género, aspectos que tienen que ver con el nivel socioeconómico, si las personas tienen auto, lavarropa, después se hacen un indicador de nivel socioeconómico de esas personas que fueron encuestadas. Sin eso, no podríamos tener ningún tipo de parangón con el perfil poblacional que pueden estar reflejando los LLM, porque nada más tendríamos personas de carne y hueso sin referencias sociodemográficas, ¿no? Entonces, en principio, teniendo esa información, en Stanford el panel también tiene esa información, nosotros en el Latinobarómetro también la teníamos, construimos perfiles, niveles socioeconómicos, y lo que nos dimos cuenta, y los hallazgos, que son los hallazgos muy similares a los que arribó Stanford, es que las respuestas a los LLM sobrerepresentan personas de determinadas características personas blancas, ¿no? Sobre todo varones, adultos, ¿no? Entre 40 y 50 años aprox. O sea, las respuestas a los LLM fueron parecidas a estos grupos poblacionales que identificamos en estas encuestas a partir de diferenciar las preguntas y ver qué distancias había entre las preguntas de estas encuestas y los LLM. Y vimos que eran varones con un perfil educativo alto y con un interés por la política bastante elevado, ¿no? Eso como denominador común los 3 modelos que nosotros investigamos, GPT Turbo, Cohere y BAR de Google, ¿sí? En los 3 pasaba eso, había una sobrerepresentación de estas poblaciones, digamos. Blancos, adultos, politizados y de nivel educativo alto, ¿sí? Universitario completo y más. ¿A qué nos lleva eso? A pensar a que ahí hay un sesgo, digamos. Ahí cuando estamos hablando de sesgo hay una sobrerepresentación de una población
en la respuesta a los LLM. Y yo lo que quería decir respecto a los sesgos, con respecto a esto, es que esto es un punto que está a favor de los que estamos investigando estos temas, o que está a favor de la sociedad, decir, bueno, nos chocamos con sesgo. Obviamente que nos chocamos con sesgo. ¿Cómo no nos vamos a chocar con sesgo si esos modelos están entregados con una millonada, ¿no?, de datos, pero todos los datos que están en la web? O sea, estamos hablando de que la gran riqueza, o el gran, digamos, lo que comen estos modelos son datos, digamos, ¿no? Si los modelos estuviesen entrenando con pocos datos, poco estaríamos hablando de estos LLM. La gran fortaleza que tiene actualmente es todos los datos con los que fueron entrenados esos modelos, ¿sí? Y los datos de por sí, los datos con los que fueron entrenados, tienen sesgo. Entonces, yo y con Paula, y hoy charlando con otro compañero y colega, no es que llegamos a la conclusión, pero nos preguntamos si, bueno, está bueno que sepamos que ahí hay sesgo, digamos, que podamos corroborarlo, llegar a hallazgos, poder probarlo con evidencia de que ahí hay sesgo. Pero ya de entrada podíamos saber que hay sesgo porque los datos con los que fueron entrenados, hay sesgo, digamos, ¿no? Hay sesgo. ¿Cuáles son los sesgos? De que por ejemplo, ¿no?, los papers fundacionales referidos a la inteligencia artificial, a temas que tienen que ver con las tecnologías y demás, fueron escritos por hombres blancos de universidades principalmente de la costa del este, de Estados Unidos, con perfiles educativos altos, interés en la política y demás, ¿sí? Esas son como las grandes características que están sobre representando estos modelos cuando le hacemos responder estas preguntas, ¿no? Se parecen a esos grupos poblacionales. Esto es real, digamos, ¿no? Y esto nos llama la atención, no nos debe llamar la atención, nos debe poner en un estado de conocimiento de esto y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, digamos, no? Sesgos va a haber siempre, los datos vamos a tener sesgos siempre. Yo lo que decía que las investigaciones tradicionales, que pensamos en una investigación desde una universidad, también hay sesgo. Uno introduce sesgos cuando está analizando o investigando un objeto de estudio y es imposible deshacerse de todos los sesgos que uno tiene, digamos, ¿no? Hay sesgos cognitivos propios de los seres humanos, de esta sociedad, otras sociedades no habrán tenido otros sesgos, pero hay sesgos. Es imposible deshacerse de cuestiones valorativas sobre algunos temas que, digamos, están dando vuelta a la sociedad y los investigadores los tenemos en sí, digamos, ¿no? Entonces, cuando investigamos, es muy posible que propaguemos algunos de esos sesgos, ¿sí? Después podríamos hablar de los sesgos estimadores y sesgados, los sesgos de la estadística matemática, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una muestra y una población? Ahí hay también un sesgo, a veces no el parámetro de la muestra, el valor de la muestra está tan lejano al parámetro de la población real. Esto tiene que ver con el diseño del estudio. Bueno, ahí hay temas que están dando vuelta. El sesgo no es algo propio de los modelos de lenguaje de procesamiento natural, ¿sí? El sesgo viene, lo arrastramos en otras actividades, en otras tareas de investigación, pero acá el tema es que el sesgo de los modelos está en los datos, ¿sí? Me parece que esa es la diferencia con lo otro. En lo otro, los sesgos están en los sesgos que introducen los equipos de investigación por un mal diseño, o mismo a veces no por un mal diseño, sino por valores o prejuicios que arrastramos, ¿no? O mismo un enfoque, un marco teórico que tenemos sobre un tema, ¿no? Eso también sería un sesgo y no estaría mal tampoco. No todos los sesgos son malos, digamos, ¿no? Cuestión que después, a su vez, además de esa parte más del perfil, digamos, a qué perfiles poblacionales se parecen las respuestas de los LLM, nosotros dividimos la pregunta en temas, ¿no? En áreas temáticas. Podríamos decir seguridad, defensa, democracia, economía, ¿no? Interés en migrar, porque en Argentina está pasando que estamos viendo que hay distintas reacciones frente a cosas que están pasando y Latino Barómetro levantó el guante de eso que está pasando en Argentina, actualizó la encuesta y dijo, bueno, tienen ganas, o sea, una de las preguntas era, bueno, ¿cuán de acuerdo están con esta frase? Sí, me encantaría emigrar a Europa, bueno, muy de acuerdo, con desacuerdo y demás. Entonces después lo que vimos es decir, bueno, ¿cuáles eran las diferencias, la respuesta a los distintos LLM en función de estos temas, ¿no? Y vimos que también había diferencias en las respuestas por tema, según En todos vamos a encontrar esta coincidencia. Hombres blancos, perfil educativo, o sea, nivel educativo alto, hombres blancos, adultos, 40, 50 años, y interesados en la política, ¿sí? Sesgos que están en los datos con los que fueron entrenados estos modelos, ¿sí? Entonces, en relación a las diferencias temáticas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los modelos a los cuales nosotros le hicimos preguntas es BAR. Y, por ejemplo, BAR mostró respuestas más asociadas a una población de derecha en temas de relaciones internacionales. Las encuestas ambas en Estados Unidos y Latino Barómetro preguntan, es una escala Likert que se hace habitualmente para ver
cómo se ubican las personas y cuál es la preferencia de la persona respecto a, bueno, cuán a la derecha o cuán a la izquierda te consideras que estás, del 1 al 10, siendo que el 1 es muy a la derecha y 10 muy a la izquierda. Bueno, eso es una escala Likert en función, para poder medir cómo se posiciona la persona en el espectro ideológico. Es un poco viejo hablar de derecha e izquierda, está en discusión ese concepto, pero es la forma de medirlo y el Latino Barómetro lo sigue haciendo de ese modo. Entonces ahí también teníamos información de los perfiles ideológicos de las personas. Entonces, bueno, Barr estaba más asociado a población de derecha en temas de relaciones internacionales y economía, pero una inclinación hacia la izquierda en temas relacionados con la democracia, ¿sí? Esto nos indicaba que el sesgo varía no solo según el modelo, sino también en función de los temas por los cuales se les preguntó, ¿sí? Después, algo que me parece que es interesante para mencionar, digamos, ¿no? Como el diseño, cómo se diseñan estos modelos. Encontramos otras diferencias en la falta de respuesta en otros modelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de GPT Turbo, que es el que usa OpenAI, hubo una gran cantidad de preguntas que los modelos evitaron responder, ¿sí? Tanto en Cohere como en ChatGPT Turbo, ¿sí? 53, 78 preguntas no fueron respondidas, digamos, ¿sí? 53, 78, una gran parte de las preguntas no las respondieron. La dejaron sin respuesta, ¿sí? Cohere, por ejemplo, esto puede reflejar, ¿no? Digo, una mayor cautela en la programación, en los filtros, ¿no? En el tono conversacional que tienen esos modelos a la hora de entablar. No quiero hablar de relaciones, hoy hablábamos con Joan de antropomorfizar a un modelo o a una inteligencia artificial. Acá el presentador anterior, el orador anterior, cuando le preguntaba la sensibilidad y la inteligencia artificial, se corrió de esa situación y dijo, prefiero no hablar de sensibilidad e inteligencias artificiales, son máquinas con las que estamos interactuando, ¿sí? Está bien, uno puede decir nos relacionamos con las personas, interactuamos con máquinas. Son tecnologías, ¿sí? Son tecnologías. Me parece que hay un punto importante ese, digamos, ¿no? Quitarle, o sea, es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo para decir, no, bueno, esto no hay que estar pensando. O sea, hay un libro reciente de Roberto Benazayán, es un autor, un médico argentino, se fue a Francia y escribió un libro muy interesante que dice, la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, porque el pensamiento lo considera como una cualidad heredada de otras capas de cosas, ¿no? De un ecosistema, una sociedad, un equipo de investigación, digamos. No es tan sencillo decir, esto piensa, ¿sí? O esto razona. No razonan, digamos, que simplemente generan respuestas probables a instrucciones que nosotros les damos. Parece un punto importante ese mencionarlo, digamos, ¿no? Bueno, esto de la falta de respuesta es por el tono conversacional. Hay algunos que tienen menos filtro, esto lo vimos en el inicio. Barr salió rápido, Google salió a competir contra las grandes empresas, contra OpenAI, sacó un modelo que tenía menos filtros, tenía menos, digamos, trabajada el tono conversacional, entonces respondía sobre todo. Eso es interesante, digamos. ChatGPT Turbo tiene muchos filtros. Vos le preguntás, bueno, ayer yo, por ejemplo, estaba haciendo estaba haciendo ahí un experimento y le decía, bueno, esto que yo te estoy preguntando, vos lo usás entrenás con estos datos y te preguntan, otra persona, otro usuario te pregunta sobre esto. Vos usás este conocimiento para aplicarlo en esa conversación nueva. Y me decía que no, digamos, que no lo usa porque son datos privados confidenciales. Hoy hablando con Joan me decía que no, que eso es un chamullo, digamos, que sí lo usa, digamos. Pero bueno, hay una serie de problemas, digamos. Pero me aseguró que eso era una interacción conmigo y que no lo iba a usar para otra cosa, que son confidenciales, que esos datos son propios de esta conversación mía. Sí, vamos. Bueno, otra cosa, desconexión geográfica que no me parece menor. Uno de los aspectos interesantes es que Barr, como Cohere, en algunos casos referían a Estados Unidos cuando se les preguntaba sobre nuestro país. Se les preguntaba, ¿qué le parece si que en nuestro país hay mucha inseguridad? Bueno, se referían a Estados Unidos. ¿Sí? ChatGPT Turbo, por ejemplo, indefinida, no se definía por ningún país. ¿Sí? GPT Turbo no se definía por ningún país. A esto le llamamos desconexión geográfica, digamos. Hay un sesgo ahí profundo, digamos, ¿no? O sea, los modelos entienden que si le está hablando de un país es Estados Unidos, digamos. ¿Sí? Bueno, algunas conclusiones, digamos, quizás podemos dejarlo para la mesa de preguntas, o para la pequeña intervención de preguntas del público y de la moderadora. Y yo corto acá, digamos, pero fueron esos los hallazgos y nos parece que hay que trabajarlos y hay forma de mitigarlos, hay forma de trabajar estas cosas en los equipos de investigación. Bueno, gracias, Juanma. Sí,
creo que va a estar bueno como discutir eso, qué pensamos sobre se mitiga, no se mitiga y qué es mitigar si todos tenemos sesgos, ¿no? Súper interesante. Bueno, Rodrigo nos va a contar un poco, tiene varias partes, algo quizás un poco más técnico de sesgos, algunos ejemplos súper interesantes y también algo sobre la licenciatura, ¿no? De Ciencia de Datos en la UNSAM. Sí, así es, gracias. Gracias, Paula. Gracias, antes que nada, a ustedes por estar acá, por la presencia. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto para mí estar acá en representación de la universidad, del sistema científico argentino también. Y gracias a mi compañero, mi compañera de panel, que espero que podamos tener un ratito para interactuar después en público. Ya hemos interactuado fuera del escenario, pero un poquito más de temas más mundanos, tal vez. Bueno, lo primero que yo querría resaltar y hacer hincapié es de la importancia de este tema de los sesgos, ¿no? Porque parece que es como una preocupación ética, y lo es, obviamente, pero a nosotros nos parece, a mí me parece que la aplicabilidad y realmente el uso que podamos darle a estas herramientas como una tecnología que viene a reducir un poco desigualdades, a aumentar el bienestar general, depende muy fuertemente de si podemos avanzar en la agenda, digamos, de reducir los sesgos. Me parece que no se puede bajarle el precio o reducir la importancia que tiene este tema, y eso está, bueno, cada vez más a la vista. Esta semana tuvimos una reunión para organizar un workshop y nos tocó interactuar con una persona de su nivel técnico muy alto, digamos, muy alejado de las aplicaciones, muy pensando en las cuestiones más técnicas, y estaba, por supuesto, muy al tanto y muy interesado en que eso avanzara, ¿no? Porque no alcanza, ¿no? Hoy en día con generar una aplicación o generar un chatbot que resuelva problemas, me parece que tenemos que apuntar a que eso se resuelva o se avance en alguna medida. Y me parece que, como digo, bueno, la aplicabilidad depende un poquito de eso. Entonces, después de eso, lo que yo querría es discutir con algo de detalle qué es lo que entendemos por sesgo en el mundo de los datos, que como bien dijiste vos recién, no es el sesgo matemático de cómo se separa algo de la realidad absoluta o de un valor verdadero, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y digo, esto es importante en el mundo de los datos, y digo los datos porque más allá de algunas cosas específicas, técnicas de la inteligencia artificial, los sesgos vienen de los datos, como bien creo que dijeron los dos, vienen principalmente de los datos. Hay especificidades de la inteligencia artificial, pero si los datos están sesgados, ahí es donde radica en buena parte el origen de los problemas que estamos viendo hoy en día, que ustedes documentaron con ese trabajo tan interesante. Entonces vamos a pensar un poquito eso. Para mí hay que distinguir dos tipos de sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. Por un lado tenemos sistemas, entre comillas, simples, sistemas que hacen una cosa. Por ejemplo, sistemas de visión de computadora, ¿no? Saco una imagen, reconozco si hay un perro o hay un gato. Saco una imagen de una radiografía de tórax y me fijo si aparece algún objeto extraño o si aparece alguna zona, alguna patología. ¿Está bien? Voy a asignar un crédito, como mencionabas vos también, y decido si la persona es adecuada para el crédito o no. Son tareas específicas, tareas concretas y sistemas que son, en comparación con los grandes modelos de lenguaje que estamos viendo hoy, simples. Son complejos con respecto a modelos más sencillos, pero son relativamente simples. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí el sesgo uno lo tiene que entender, o creo yo, habría que entenderlo pensado como una cuestión de equidad. En el sentido de queremos que este agente que me va a decir cómo es si tengo una patología a partir de una radiografía de mi tórax, sea igualmente bueno cuando está diagnosticando varones, mujeres, distintos grupos étnicos, distintas edades, pacientes pediátricos o pacientes adultos, gerontes, etc. Que lo que queremos es una performance que sea más o menos equivalente o equitable, digamos, entre todos, ¿no? Si no lo hace, ahí sí hablamos de un sistema que está sesgado. Está sesgado, ¿no? Y eso, digamos, es algo que dentro de todo
podemos alcanzarlo en principio. Es algo que en principio es factible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con qué datos estamos entrenando esos sistemas. Entonces podemos usar, digamos, en general, en principio es factible, ¿no? Muchas veces no pasa que sabemos con qué datos se entrenó el sistema, pero en principio eso se puede hacer. Es decir, se puede diseñar el experimento, se puede diseñar el algoritmo para asegurar que tenemos cierta representatividad similar para varios grupos. Puede ser una tarea cara, puede ser una tarea engorrosa, porque puede ser que no tengo suficientes radiografías de tórax de X población, entonces tengo que ir a conseguirlas si quiero que mi algoritmo sea justo, fair, se dice en inglés. Pero en principio se puede hacer, ¿está bien? Obviamente que hay situaciones que pueden ser mucho más complicadas, ¿no? Y ahora en un ratito menciono alguna, pero lo importante es que esto, aparte, puede o debe ser auditado, ¿no? Es decir, que si yo voy a largar al mercado un producto que hace cualquiera de estas cosas, asigna créditos, entonces se lo voy a vender a varios bancos o lo que sea, bueno, se puede probar o yo podría garantizar a través de distintos experimentos que mi algoritmo, mi inteligencia artificial, digámoslo así, un poco rimbombante, tal vez para un sistema de estas características, pero ¿por qué no? Hoy en día PSA no es inteligencia artificial, así que, lo puedo auditar y puedo garantizarlo. Entonces podemos pensar alguna especie de sistema en el cual los generadores de estos objetos, de estos agentes, deban garantizar esa equidad antes de largar alguna cosa al mercado, digamos, ¿no? O bueno, en producción, se diría. Ahora bien, si esto vale para los sistemas simples, ¿no? Cuando estamos en sistemas más complejos, que no solo son más complejos por la cantidad de datos que necesitan y por el tipo de datos que necesitan, sino que también buscan un poco o tienen la intención de ser más generales. Ejemplo, ChatGPT. Yo de ChatGPT le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de política, le puedo hablar de cocina, que me dé recetas o de lo que sea. Se busca cierta generalidad. Ahí la cosa se vuelve más complicada y más densa en varios sentidos. En principio lo que digo es, ya no es tanto una cuestión de equidad, sino como una cuestión de representatividad. No queremos que nadie quede fuera del mundo de ChatGPT. No queremos que responda a todas las preguntas de las encuestas como un varón de 40 años, bien educado, blanco, que no sé, de buen pasar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, le pido a algún generador de imágenes que me haga una persona que se dedica a la ciencia, no quiero que solo me salgan varones con un delantal blanco, así, sonriendo a cámara, sino que también quiero que represente a otras personas que hacen ciencia, ¿no? Mujeres, por ejemplo, otras poblaciones. Bien. ¿Dónde estaba? Sí, entonces. ¿Cómo hacemos para, digamos, no, una cosa me olvidé decir, digamos, esto es lo que yo entiendo que es la característica principal de los sesgos cuando estamos hablando de sistemas de estas naturalezas así generalistas, digamos, ¿no? Y el otro problema es que justamente para tener la potencia que tienen, necesitan un montón de datos, como bien dijiste vos, trillones, billones de documentos, ¿no? Para poder entender la estructura del lenguaje lo suficientemente bien como para después poder hablar de cualquier cosa, o traducir texto, o resumir texto, o lo que sea. O sea que no solo la temática es más amplia, sino que el dataset que yo le doy, el conjunto de datos que yo le doy, es mucho más difícil de curar. Es más, si yo lo intentara curar y prolijar para garantizar todo esto, seguramente estos sistemas perderían potencia. Parte de su potencia es la abundancia. Es que le dieron de todo. ¿Está bien? Y por eso también son tan difíciles de entrenar y de generar, y por eso solo grandes corporaciones hoy en día se pueden permitir hacer esto desde cero. ¿Está bien? Ahora bien, cualquier conjunto de datos está irremediablemente sesgado.
Incluso si yo lo curo, lo cuido, vamos a estar hablando de un conjunto de datos que está de alguna forma anclado en la visión local, en la visión de la persona o del conjunto de personas o de los equipos que lo han diseñado, ¿no? A mí me gusta decir, yo en las clases digo que es como una sombra, como una proyección en menos dimensiones de una realidad que tiene dimensionalidad infinita, como si yo quisiera entender cómo es esta botella viéndole solo las sombras que genera en el piso acá por estos reflectores. Es una visión imperfecta, es una visión incompleta, es una visión que nunca va a terminar de ser la botella. ¿Está? Y eso es clave. Ser conscientes de la naturaleza contextual de un dataset es fundamental para empezar a pensar en cómo nos liberamos de esos sesgos o cómo avanzamos. Y es mucho más complicado en este caso. Encima, sobre este sesgo, digamos, imposible de reducir, le sumamos otros sesgos. Por ejemplo, si yo quiero alimentar a un nuevo chatbot con toda la Internet, tengo que pensar qué es la Internet, ¿no? Digamos, ¿quién genera Internet? Y cuando uno se fija, la mayor parte de esta revolución de datos viene del hemisferio norte. ¿Sí? Los generadores digitales, por excelencia, no somos nosotros. Tal vez Buenos Aires pica alto, pero te vas un poquito afuera de Buenos Aires y ya no. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es ese gran volumen de datos? ¿A quién está representando? ¿Sí? O, dicho de otra forma, ¿contra quién está sesgando? Eso ya es más difícil de resolver, ¿no? Hay un dato concreto. Estados Unidos tiene 10 veces más data centers que cualquier país del mundo. Incluso si meto varios países de Europa juntos, lo supera por lejos. ¿Está bien? Después, como les decía, hay algunos sesgos que vienen concretamente del algoritmo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es una cuestión más técnica. Pero, por ejemplo, hay una métrica que es para este tema de las radiografías, hay una métrica que se usa mucho, que es el coeficiente de Sorensen-Dice, que te dice cuán bien encontraste alguna estructura en una imagen médica, o en cualquier imagen, básicamente. Se llama un problema de segmentación, ¿no? Yo saco una imagen y quiero saber, esto es cielo, esto es parque, esto es casa. ¿Por qué? Porque después me permite contar, por ejemplo, en una imagen satelital, cuánto parque hay. Entonces, si sé que todo esto es parque, cuento cuántos píxeles conforman eso y sé, en esta imagen de tantos kilómetros cuadrados tengo tanto parque. O en una imagen radiográfica, ¿no? Volviendo de vuelta al tema médico, lo tengo muy cerca en un SAM, por eso tal vez vuelvo siempre a ese mismo ejemplo. Bueno, si yo logro segmentar y ahora sé, esto es corazón, esto es pulmón, esto es algún otro órgano que tengamos, puedo contar esos píxeles y decir, bueno, acá hay una sobredimensión del corazón, o el corazón tiene tamaño normal. Es un paso necesario. Bien, la métrica por excelencia es esta que les digo, el coeficiente Sorensen-Dice. Lo usa todo el mundo. Dice. Es por excelencia, ¿no? Es una cuestión técnica. Ahora, esa métrica, por cómo está construida, genera un sesgo hacia los pacientes pediátricos, por ejemplo, solo porque la estructura que se está buscando es más pequeña, porque el tamaño del cuerpo es más pequeño. Y por lo tanto, bueno, también en alguna medida menor hacia mujeres, ¿no? Después tenemos, sobre esto se le suma otra cosa, ¿no? O sea, tenemos ahora el sesgo natural de que cuando estamos hablando de un data estamos hablando de una sombra. El sesgo de que la gran mayoría de los datos no vienen de los lugares donde nosotros queremos aplicar esto. El sesgo de que estamos usando métricas, algunas de ellas, o cuestiones técnicas que algunas de ellas por naturaleza están sesgadas. El sesgo de que sobre eso a los sistemas de alta complejidad, como ser los chatbots, se les agregan una serie de guardarrails o cuestiones de seguridad o funciones avanzadas para evitar que digan cosas raras, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es políticamente correcto y quién no? De nuevo, no somos nosotros, ¿no? En principio son las grandes corporaciones que largan estos sistemas, ¿no? Pero no solo eso, también tienen sistemas, estos sistemas permiten, si uno los ataca desde la API, digamos, que respondan de una forma o de otra, ¿no? Caracterizate como un científico, caracterizate como una persona así, así. ¿Quién define a esas cosas, no? Y por último tenemos una capa que sería la capa de todos los que usamos esto para generar conocimiento, estamos de alguna forma retroalimentando al sistema, generando cosas que están manchadas o ensuciadas o con estos sesgos, ¿no?
Bien. Pero eso no es todo. No sé cómo vengo, pero me falta un poquito. Eso no es todo. No solo le pedimos a estos algoritmos que representen bien el mundo tal cual está hoy. Le pedimos que no reproduzcan los sesgos que ya tienen en los datos. Les pedimos que sean mejores de lo que es el mundo o de lo que es Internet, en todo caso que hay una diferencia muy grande en esas dos cosas, ¿no? Entonces, si les pedimos que sean representativos de un mundo más ideal, la pregunta que sale a la luz, bueno, en algunos casos es fácil, ¿no? Yo quisiera, bueno, igualdad de género. Yo quiero que me responda, no sé, como decía el orador anterior, profesor, ¿no? O no sé, profesor creo. Quiero que me responda, bueno, algunas veces mujer, otras veces varón, más o menos de forma equitable. Bueno, pero ¿qué pasa? Incluso eso, que parece una pavada, se complejiza, ¿no? ¿Por qué pasa con la gente que no se identifica con ningún género? ¿En qué porcentaje los tengo que representar? ¿Lo tengo que representar con el porcentaje de personas que no se reconocen de ningún género, de los tradicionales en todo caso, que son actualmente profesores de las universidades? ¿O con qué ideal? Entonces la pregunta que sale a la vista ahí es, ¿el ideal de quién tenemos que representar con estos algoritmos? ¿Se dan cuenta, digamos, se dan cuenta del nivel de complejidad que tiene este problema? Tiene varias capas. Cuando uno lo intenta, digamos, lo empieza a desmenuzar, como estoy intentando hacer yo hoy con ustedes hoy. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para avanzar? O sea, un poco dar alguna esperanza de esto. En principio, estos sesgos van a estar y van a seguir estando, ¿no? Ahora, a nosotros nos parece, y es parte de nuestro objetivo, digamos, desde la carrera de la Universidad de San Martín, que es fundamental que los especialistas, la gente que esté formada y que se dedique a trabajar con estos algoritmos, a generarlos y a generar conocimiento de estos algoritmos, tenga noción de estas cosas, ¿no? Nosotros creemos que estamos formando en UNSAM por la carrera, por las características de la carrera, por la cantidad de horas de práctica que tiene, por la complejidad de los conceptos teóricos que se transmiten, por la relación que tenemos con el mundo laboral, digamos, en cuanto a trabajos prácticos que se hacen afuera de la universidad, y por varias razones más, que podría dar otros 15 minutos solo de esto, creemos que estamos formando a los líderes y a las lideresas del mundo de datos del mañana. Algunos ya están trabajando en el mundo de datos, ya están actuando en el mundo real, no solo vienen a estudiar. Entonces nos parece súper importante que estas personas tengan un dominio de estas dimensiones, de la complejidad de este problema, ¿no? Que puedan, como le gusta decir a Natalia que está acá, recuperar el contexto de la creación de los datos, ¿no? Que sepan analizar cuáles son las capacidades de los algoritmos, reconocer los sesgos, verificar si los tienen, identificar sesgos nuevos, diseñar formas de medirlos de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Que eso no es nada fácil, esto es una tarea, ¿no? Que puedan traducir todos los saberes técnicos que tienen a una cuestión concreta, a un campo disciplinario efectivo, donde, bueno, sí podamos resolver de mejor forma estas cosas, ¿no? Y para eso, les cuento rapidito, para terminar, cuál es nuestro abordaje desde la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de San Martín. Para nosotros es importante que esto esté desde el principio, en todas las materias, y en permanencia. No hay una materia sesgos de la IA. No hay una materia ética de los datos. Esto está en todas las materias. Llegan el día cero, empiezan a trabajar con datos, se sientan en la computadora, les reciben un dataset que les damos. Enseguida la pregunta es, ¿creen que esto está representando bien a la población X de Estados Unidos, por ejemplo, en un censo de Estados Unidos? ¿Creen que esto representa bien? A ver, verifiquemos cuántas mujeres hay en este dataset. ¿Y cuántos varones hay? ¿Esa proporción es igual a la del censo? Vayan a buscar el último censo de Estados Unidos. ¿Es la misma? ¿No es la misma? Esa es clase 3 o 2 de la primera materia de la carrera. Y así los intentamos mantener todo el tiempo con esa lógica para que vayan adquiriendo ese espíritu crítico. Después, por supuesto, que hay materias más específicas que discuten más en profundidad los detalles, pero nuestro objetivo es eso, ¿no? Que no todo, aparte, quede en el ámbito de la regulación y de la legislación sobre esto, sino que aparte puedan entender que esos conocimientos técnicos que tienen
tienen que venir aparejados de esto para tener un rol positivo en la sociedad con el uso de estas herramientas. Bueno, para terminar, me gustaría, digamos, volver al punto inicial, que es pensar en esto de que queremos usar estas herramientas realmente para reducir la desigualdad, para mejorar el bienestar común, más allá de toda la faceta creativa, que es el foco principal de estas charlas. Me parece que es importante pensar que acá tenemos una posibilidad con una tecnología que es relativamente nueva, o que podemos discutir de eso, cuán nuevo es lo que está pasando, cuán innovador es realmente lo que está pasando, pero ciertamente está cambiando la forma que tenemos de pensar en estas cosas. Si no, la tecnología en sí no ha cambiado, sí está cambiando la forma en la que interactuamos con ella. Entonces yo creo que no tenemos que pensarnos condenados a estos sesgos, a estos sistemas de inteligencia artificial tal como existen hoy, sino que tenemos que lograr pensar en qué es lo que queremos que pase con estos sistemas de inteligencia artificial. Y para eso necesitamos un compromiso no solo de la gente técnica, no solo de la gente que está trabajando en estos temas, de las organizaciones, de los cientistas de datos, sino un compromiso social con la preocupación sobre estos temas. Así como nos preocupa el bienestar de nuestros adultos mayores, los niños, nos preocupa la educación pública y nos preocupa el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el país, también creo que nos tiene que preocupar qué pasa con los sesgos en el mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Y no estamos en Pampa y la Vía con eso. Estamos en un país que tiene un excelente sistema educativo superior, que tiene profesionales técnicos de excelencia reconocidos en todo el mundo. Tenemos con quién jugar este juego y esta partida. Pero bueno, estas ideas, si no hay suficiente apoyo, si no hay suficiente gente detrás, no van a pasar de los laboratorios y de las aulas. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Bueno, ahí está. Gracias. Bueno, gracias. Súper interesante. Y bueno, lo que decías me hacía acordar a esto de cómo le exigimos a los modelos, ¿no? Porque cuando Google tradujo una vez doctor de inglés a español y puso un doctor y no puso una doctora, fue como, hey, no, ¿cómo Google segrega? Y ahora dice un doctor o doctora. Y eso no significa que hay más doctores ni doctoras. No, que hay más doctoras que doctores. Entonces, como, bueno, como decía Juanma, yo no pienso, soy un modelo. O sea, los modelos no piensan de alguna manera. Quizás hay cosas que es como, bueno, ¿por qué esperamos que cambie si no cambiamos antes como sociedad, ¿no? Como que a veces hay mucha exigencia. Pero bueno, creo que quedan unos minutos, así que estaría bueno, no sé, Juanma, no sé si hay preguntas del público. Ah, bueno, si quieren vamos a preguntas del público y ahí hay alguien. Sí, se escucha. Muy interesante poder escuchar un poco de esto. No voy a presentar mi imagen de donde hablo, que es desde la filosofía. Soy filósofo recibido en la UBA, vengo siguiendo el tema de la IA, principalmente desde ese lugar, ¿no? Daba la impresión al escucharme que cuando hablamos, gracias, mucho mejor así. Igual estoy acostumbrado a proyectar vos, pero mejor así. Daba la sensación al escucharles que cuando hablamos de sesgos, hablamos no solo de una preocupación, sino también de un ámbito de irreductibilidad, ¿no? Como decía acá el profesor Rodrigo, es imposible hacer ciencia sin un sesgo. Cuando hablaba con la botellita me hacía acordar a un filósofo que se llama Husserl, que hablaba de los escorzos de las cosas. Uno no ve nunca el objeto en su completitud, sino que ve partes. Entonces, estos escorzos que nosotros estamos tomando, estos sesgos, que en realidad la inteligencia artificial no produce, sino muy bien como decían, reproduce. Me quedé pensando en algo que habían dicho en la charla del debate de ayer, que retomaban a Papa Francisco diciendo que los datos de los LLM lo que hacen es reforzar un mundo, ¿no? Refuerzan un mundo. Un mundo, cuando hablamos de un mundo, estamos hablando de un mundo en tanto que entendemos una organización de objetos y sujetos que están en ese
mundo que se produce y se reproduce constantemente. Y una pregunta que me empieza a surgir acá y que no es para responder ahora, sino como para agregarla en el conversatorio y me encantaría que se pueda tomar, es esto que estabas diciendo recién, Paula, que bueno, habría que tener un cambio previo. Entonces, de nosotros, para que tenga que haber un cambio previo de los seres humanos, para poder generar algún tipo de cambio en nuestros sesgos, para que esos cambios en los sesgos refuercen nuevas formas de organizar ese mundo. La pregunta igual que queda ahí entonces es, ¿de qué manera podemos nosotros pensar en esos cambios cuando justamente está en crisis la idea, el concepto de mundo, la representación de mundo hoy está actualmente en crisis? Hay al menos 3 focos de guerra actualmente en el planeta. Entonces, habría que pensar un poco si es posible, por medio del LLM, producir nuevo mundo o no. Quizás hay algo ahí en términos de los nuevos sesgos o de los sesgos que se van produciendo y reproduciendo, y sobre todo con lo que tiene que ver con el ecosistema. ¿Cómo podemos pensar en un nuevo mundo con otro tipo de ecosistema cuando además estos tipos de LLM lo que están generando es nuevos calentamientos globales que todavía no estamos pensando? Entonces, es una pregunta que queda ahí un poco en el tintero de si bien los sesgos justamente son irreductibles, entonces ¿cómo podemos hacer para salir del lugar del refuerzo de el mundo que vemos es el mundo que aparece en Google Maps? ¿Se entiende un poco? Bien, eso. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Dan. Dad, puedo, o sea, es una pregunta difícil de responder en un escenario de acá, digamos, pero me parece que puedo aportar una cosita que hoy hablábamos con Joan, un compañero de trabajo, que tuvimos como una charla de coaching antes de venir acá, digamos, él es muy experto en temas es muy interesado, él mismo es muy interesado en filosofía política, y él decía que hay un punto donde hay que tomar definiciones éticas, hay que tomar definiciones de carácter político, digamos, de qué queremos que sea en ese modelo o qué aceptamos de su modelo. Y ahí hay un umbral, digamos, pasamos lo técnico a lo político, digamos, ¿no? O sea, en la mesa tienen que estar sentados, como decía Rodrigo y Pau, tienen que sentar primero distintos expertos sobre distintos temas, esto no es, no es solipsista, digamos, no pueden sentarse técnico informático a pensar estas cosas solamente, digamos, ¿no? Así como tampoco se pueden sentar solo sociólogo, filósofo o politólogo, economista, digamos, o todo lo que sea, digamos, ¿no? Y también se tiene que sentar población común, digamos. Digamos, está mal decirlo así, digamos, población que no necesariamente esté formada en universidades y demás. Cuestión que hoy lo que surgía es que decía, bueno, John decía, bueno, ¿hasta qué punto nosotros le podemos decir a qué vamos a aceptar de los modelos? O sea, ¿hasta qué punto podemos decir, hay algunos artículos, algunas cosas que están circulando que dicen, bueno, preguntémosle a una máquina que la máquina nos defina qué trabajos tienen que ser automatizables o no? ¿Sí? Digamos, la cosa está llegando ahí, digamos, ¿no? Ahí hay un riesgo enorme, ¿no? Y John decía algo muy interesante, decimos, ¿queremos delegar a las máquinas eso? ¿Queremos delegarle a la máquina eso? ¿Queremos delegarle a la máquina, digamos, la función de manejar autómatamente un auto, digamos? Vieron que hay unos quiz, unos jueguitos donde uno, digamos, contesta preferencia en función de si esto lo hacen las grandes compañías. Tesla, por ejemplo, te pregunta, te dice, bueno, ¿por dónde? ¿Qué hace si está con un auto en una esquina? Hay una enfermera, un médico, un niño, un carrito, es horrible, digamos. ¿Qué haría? Pasá, no lo atravesá. Es horrible, digamos. Hasta a veces yo lo contesto y a veces lo dejo de contestar, digamos. Las veces que lo hice, dejé de contestarlo. Porque yo creo que ahí hay un límite ético, filosófico, político, que decir, bueno, yo no quiero delegarle esto a las máquinas. O sea, no, creo que ahí tiene que haber decisiones de carácter político, ¿no? Y que no se están tomando acá digamos, en el eje latinoamericano, por decirlo de un modo, se están tomando en otros lugares y evidentemente la cosa va hacia, sí le queremos delegar estas cosas a las máquinas, digamos, ¿no? Pero bueno, hay faros, creo que hay algunos oasis ahora que está la banda ahí dando vuelta, hay lugares para pensar esto. Creo que es eso, una pregunta muy interesante. Yo no puedo responder todo, pero creo que una parte es esta. Primero definir que esto es un dilema ético-filosófico, digamos, ¿no? Y político, y decir, bueno, ¿qué le vamos a delegar a las máquinas? ¿Vamos a delegar todo? No es necesario delegarle todo. Roberto Benazayán, me parece que es muy interesante lo que dice, que es
cada vez le delegamos más funciones a estas aplicaciones, programas, algoritmos, y eso tiene un riesgo, porque a mí me pasa también, digamos, que en el uso, en la salida de ChatGPT, estaba emocionado, qué copado, pum, resolvemos bocha de cosas. Eh, y hay un punto que vemos solamente la potencia y no vemos lo que nos quita, digamos. Realmente no estamos viendo lo que nos quita, es un sesgo enorme nuestro. Un sesgo social, digamos, un sesgo de decir, estamos viendo, siempre uno quiere ver los beneficios y no los riesgos. Pero es un sesgo cognitivo, Daniel Kahneman lo menciona, y estos son sesgos cognitivos profundos, donde uno cuando ve prefiere ver lo lindo y no lo feo, digamos, no todos los seres humanos. Prefiero quedarme con, si te cuento dos historias, una linda fea, me voy por la linda, digamos, ¿no? No siempre es así, pero digo, acá uno está pensando más en la potencialidad del uso y no tanto en los riesgos. Uno de los riesgos es esto de delegar funciones y que el cerebro sea cada vez menos flexible, digamos, ¿no? Y después no genere, digamos, las funciones no se recicla tan fácilmente cuando tenemos esta tecnología una tras de la otra. El cerebro se atrofia, digamos, no es mentira, digamos, hay investigaciones que lo comprueban. Gente que usaba, no sé, 3 años usando Waze o cositas así, y gente que no usaba, después no se ubicaban, lo ponés y no sabés dónde. Y me pasa a mí a veces, con el Waze, ¿sabes? Y decís de repente, ¿dónde estoy? Y antes estaba mejor, antes yo sé que tenía un mejor sentido de la ubicación. Digo, hay que ver qué le queremos delegar y qué no a las máquinas, digamos, ¿no? A los programas, y ahí hay una definición de carácter ético-político, me parece que Rodrigo puede dar una parte ahí, decir, en las universidades, los claustros académicos, los lugares donde se están educando a las personas, a nuestros y nuestras estudiantes y las personas que se van a recibir la carrera, y mismo hasta en escuelas secundarias, yo creo que también en primaria también hay que empezar a hablar de estas cosas, digamos. Fundar tiene algunas estrategias, tuvo con PET Flaxo, que es Programa de Educación y Tecnología Flaxo, hizo una intervención en temas de inteligencia artificial y cómo usarlo en ámbitos pedagógicos, ¿no? Cuidadamente, ¿no? No tirarle el chat así, que salga algo, ¿no? Primero, la parte humana, bueno, digo, hay estrategias, digamos, no tengo una respuesta para eso, pero sí creo que hay que poner limitaciones. Yo, digamos, hay cosas que no le delegaría a una máquina, ¿sí? Yo, personalmente, es una apreciación personal. Eso es lo que yo puedo decir, digamos, sobre esto que vos mencionás y comparto con vos, que hay dilemas éticos, filosóficos, políticos, digamos, no caben dudas. No está resuelto, están ahí, están dando vueltas, ¿verdad? Se está discutiendo la regulación en Argentina, hay discusiones, hasta mismo hay discusiones sobre qué es la IA, hay tela para cortar y no está tan fácil la cosa, digamos, ¿no? Bueno, eso por mi lado, digamos, ¿no? Puede ser medio desordenada lo que digo, pero son reflexiones para reflexionar juntos. No tengo respuesta. No, yo quería asumir algo muy breve, que para mí hay algo de... tu pregunta me hizo acordar un ejemplo de... No sé si era una empresa grande, como si te dijera Amazon de Estados Unidos, pero no recuerdo cuál, que tenía un modelo para como filtrar postulantes a empleos. Y como tenía todos datos, creo que era de hombres, a todas las mujeres que tenían ese perfil las sacaba. Entonces, y esto lo conecto con lo que decía Rodrigo de formar profesionales cientistas de datos que den cuenta de estas cosas. Y ahí, por ejemplo, está la oportunidad de, ¿por qué no un modelo mejor que hasta sea mejor que las personas de recursos humanos que estaban ahí antes? Porque si filtraban a todas las mujeres, era porque había una persona de recursos humanos filtrando a las mujeres. Entonces ahí siento que puede haber una potencialidad de que los modelos nos ayuden, pero siempre que alguien atrás lo decida, ¿no? Entonces como que ahí es como que siento que rescato la importancia de el humano que decida, bueno, no, hagamos un modelo que sea mejor que el humano anterior inclusive. Y bueno, no sé, lo que decía Rodrigo de, bueno, igual quién decide estas cosas, que creo que es un dilema con esto, más ético y moral que computacional. Pero no sé si querés agregar algo o... No dijiste, no, hay más preguntas. Mejor. Hay más preguntas. Hay que redondear. Si no, una pregunta más. Allá había una hace un rato. Sí, ¿en el micrófono? No. Hola. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, por las exposiciones. Yo me dedico a sesgo algorítmico.
Así que doy una materia en la Escuela de Creativos Publicitarios, justamente todo lo que tiene que ver con sesgo, creatividad e inteligencia artificial. Antes hablabas de Miguel Benazayad, el libro, que justamente uno de los libros que lanzó, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y él plantea algo, y yo tengo, la verdad que son 3 preguntas y también es de este estilo medio como de debate, no son preguntas como cerradas. La primera es que él plantea algo que tiene que ver con ser el homo supervisor, es decir, esta cosa de ser un supervisor. Y yo me pregunto, la persona que estuvo antes tiene años de experiencia haciendo fotos, ¿no? Trabajando con imágenes, para los que estamos acá. Es fácil decirle al prompt las indicaciones, que encima gasta un montón de agua, tiene problemas de sustentabilidad serios, que tenés estas indicaciones y podés ir hacia un producto creativo desarrollado. Pero por otra parte, una persona que recién empieza, que no sabe, que no pasó por las materias tradicionales, y esto lo planteo, es ¿cómo puedes generar indicaciones si antes no hizo procesos anteriores? Cuando antes decías vos, la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, sentía que iba más justamente por ese lado. Esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo trabajar con eso de la supervisión cuando en realidad vos no sabés cosas básicas y en este caso con el trabajo de los datos? Por otro tema es, yo como nunca veo que la cuestión política y las decisiones políticas, recién vos hablabas de los cientistas de datos, ¿no? Yo me dedico también a hacer datos, así que es como, lo veo como todo de la mano. Pero si yo trabajo en una empresa grande, he trabajado en corporaciones de publicidad donde hoy se dedican solamente a generar machine learning y a entrenarlos. Es decir, están totalmente orientados a que la gente consuma más, no tome decisiones, genere creatividad. No hay decisiones políticas ahí. Entonces, ¿cómo poder, si somos hemisferio sur, si no tenemos poder de ninguna de las decisiones, cómo poder por lo menos transitarlo, ¿no? Porque es muy difícil, porque vos quedás cautivo, ¿no? De sos consumidor, sos productor, pero a la vez no tenés como salida. Es como, siento como que no hay salida por ningún lado, me siento como atrapada. Un comentario nada más. Sí, no hay mucho que... Digamos, no tengo mucho que agregar, ¿no? Pero no se puede sin alguien especialista, me parece. Me parece eso es claro y me parece que no tenemos que ceder ese rol, como bien decías vos, ¿no? ¿Qué le vamos a delegar? De verdad, listo, ya realmente no hace falta gente con experiencia en fotografía, alcanza con DALL-E no sé cuánto, y alguien que le diga una foto de esto, una imagen de esto. No, está claro que no. Me parece que no hay un sistema de inteligencia artificial suficientemente poderoso para sustituir a ese cerebro que no piensa, pero que por lo menos estudió, ¿no? Digamos, me parece que claramente eso no se puede y no se puede aceptar. Y sobre tu sensación de ansiedad, tengo que decir que es muy generalizada. Ayer, desde la UNSAM, dictamos una diplomatura para distintas organizaciones. La clase de ayer terminó con una persona de un municipio diciendo, a mí estas tecnologías me asustan mucho, ¿no? Una estudiante que estaba queriendo aprender sobre esto y su motivación era el temor. Bueno, a mí me parece que eso lo tenemos que romper. Tenemos que avanzar por sobre ese temor. Y tenemos que pensar, así como decía acá también el amigo acá, ¿cómo hacemos para que esta tecnología nos sirva para cambiar el mundo hacia donde nosotros queremos? Todas las tecnologías permiten cambiar el mundo. Cuando llegaron los celulares cambió el mundo. ¿Lo cambiaron para bien o para mal? Y no sé, yo dudaría un poco hoy en día, ¿no? Esos celulares nos dan lugar a otras tecnologías, porque gracias a esa cantidad de datos que estamos generando podemos generar los chatbots. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que de vuelta, a ver qué pasa, dejemos que ruede? Me parece que es fundamental que nos comprometamos. Por eso mi llamada a la acción del final es esa, digamos, ¿no? No para el miedo, porque si hay algo que temer de estos sistemas, no son los sistemas, son los humanos.
por ahora, por lo menos, hasta que no venga algo un poquito más poderoso. Pero bueno, sin suficiente gente detrás no se puede. ¿No? Si cada uno tiene solo miedo por separado, no logramos nada. Un punto, no para no hacer autobombo de la fundación y más, desde fundar generamos, trabajamos y desarrollamos una guía de ética algorítmica que no solamente es un frame de trabajo, sino que fue aplicada a casos concretos, ¿no? Fundar se dedica básicamente al diseño de política, al diseño e investigación de políticas públicas basada en evidencia, y cuestión que eso me pareció importante, que eso no quede en un texto donde estén los principios éticos para que le deben ser aplicados a los algoritmos, sino también aplicarla a casos concretos que gobiernos o que un gobierno pueda estar desarrollando el algoritmo, por ejemplo, un reconocedor de basura y un recomendador de capacitaciones, ¿no? Entonces se le aplicó, ¿no? Con el equipo, o sea, un abordaje integral, digamos, nos sentamos en el equipo, le pasamos el cepillo contrapelo de adelante para atrás la guía, ¿qué hace el algoritmo? ¿Con qué tipo de algoritmo trabaja? ¿Trabaja con BERT? ¿Qué hace? ¿Dónde hay sesgo? Hicimos eso, digamos, es un punto, digamos, no, eso no lo resuelve, es un ápice, ¿no? Pero desde Fundar estamos trabajando en iniciativas que tienden a mitigar o llevar la cosa para el lado de poder trabajar con los equipos que desarrollan algoritmos, por lo menos en lo que es el ámbito público y el sector público, y poder, digamos, darle matices o darle herramientas para poder resolver cuestiones de sesgo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que hicimos, digamos, lo pudimos concretar. Sí, no resuelve, nada de lo que estamos diciendo resuelve las grandes reflexiones o los grandes, estos grandes interrogantes que tenemos. Ah, una pregunta ahí. ¿Saben lo que quiere hacer Brasil? No te escuché, perdón. ¿La CIDE? Hola, en la charla anterior se habló de Brasil en el tema sesgo. Si tienen alguna idea al respecto. Nada que... No sé si hablaba de lo de desinformación y fake news, no sé si tiene que ver con lo de Twitter o de qué. No te puedo dar más. Aspectos regulatorios de Brasil. La verdad que muy poco, o sea, desde Fundar investigamos permanentemente sobre estos temas, estamos viendo qué está pasando acá en Argentina, nos costó, digamos, nos cuesta poner el ojo en todos lados. Sí, lo de Argentina lo estuvimos relevando, sabemos que Brasil está avanzando, la Unión Europea avanzó, siempre que la Unión Europea es un poco la estandarte, hay que ir para ese lado. Y Brasil está planteando una postura de decir, bueno, de pararse desde un lugar latinoamericano, decir, bueno, también, ojo, acá hay iniciativas, ¿no? En Montevideo, un manifiesto en Montevideo, que es muy importante, donde hubieron distintos investigadores y investigadoras rigurosos de Argentina, distintas universidades nacionales de Córdoba, además. Fundar tuvo contacto, y UNSAM también seguro, con esas personas, y firmaron un manifiesto así. ¿Qué queremos que pase con esto, digamos? Hay cosas que se acercan a lo de Brasil. No lo conozco en detalle, no te puedo dar... Pero Sí, hasta donde sé, o sea, Brasil como que sigue mucho lo de la Unión Europea, como decía Juanma, que en datos personales, que no es lo mismo que inteligencia artificial, pero que es muy importante, es como el paradigma de buenas prácticas y que, por ejemplo, acá todavía no actualizamos nuestra ley de datos personales. Entonces, como que quizás Brasil va un poco más adelante y acá ahora hay 19 proyectos de ley de inteligencia artificial y Brasil tiene uno que es un poco más fuerte y acá todavía como que no tenemos uno que salga y está como más en debate. Pero ahora mismo, o sea, creo que es eso, que estaba como bastante siguiendo a la Unión Europea y un poco más avanzado en la regulación de los algoritmos, en las auditorías y en todo eso. Sí, sobre los proyectos de Argentina, Fundación Vía Libre hizo un reconto de cada uno de ellos, hizo un análisis, no digo minucioso, pero sí, digamos, son 19, hizo un análisis, y hay déficits en los proyectos, obviamente, digamos, ¿no? Porque hay mucha espuma sobre la inteligencia artificial, todo lo están todos compitiendo, en un nado sincronizado hay quien presenta proyecto, y en ese nado sincronizado lo que pasó es que no, los proyectos tienen mucha falencia de definiciones y demás, digamos. Hay algunos, 2 o 3 que creo que Fundación Vía Libre destaca como interesantes y bueno, por lo menos que define bien qué es eso, digamos, ¿no? Para pensar regular algo, tenés que saber bien qué es eso. Pero hay un gran debate sobre eso. Fundación Vía Libre está participando fuerte y yo considero que hay que estar detrás de eso, de lo que está pasando ahí, digamos.
No sé, ¿hay más preguntas o cerramos acá? Ya hay una. Buenas, muchas gracias. Bueno, creo que por el contenido de la temática, más que tener una pregunta, quisiera compartir, entrar un poco en diálogo con lo que venían compartiendo. Sobre el punto de el tema datos y representatividad. Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que ejercitar es un poco el pensamiento, confiar en nuestro criterio a la hora de utilizar tecnologías, porque o trabajamos con datos, o los consumimos, o los generamos, pero algún rol jugamos en eso. Y seguramente todos los presentes acá estamos generando datos, pero también entender que, por ejemplo, no es lo mismo el volumen de datos que podemos generar nosotros, ya sea en redes sociales, ya sea en estados financieros, etcétera, etcétera, que lo que puede generar, para dar solo un ejemplo, cierto grupo etario. Para no entrar en cuestiones sociales o económicas, sino en temas de edad, por ejemplo. O sea, no es lo mismo la representatividad que vamos a tener. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, entiendo el punto de partida del sesgo y de siempre ser muy cautelosos. Entonces, y después desde el punto de vista también de las personas que empiezan a trabajar con esto, hablaban del LLM y que para nosotros, digamos, no importa si uno los consume o si uno intenta trabajar con ellos, tienen varios puntos de caja negra de cualquier modo. Entonces, la cautela, ¿no? Como salió en la charla pasada y en esta también, el ejemplo de si le consulto para que me muestre una imagen de determinado profesional, elige una, toma una decisión y elige una. Y esa decisión, no importa la que sea, y en esto por ahí es un punto de vista personal, va a tener un sesgo. Porque elija a un hombre blanco de 40 años, como por ejemplo mencionaban de caso, o elija otra cosa, igual es un sesgo. ¿Por qué? Porque la representación subjetiva o de la humanidad es tan múltiple que si alguien tiene que tomar la decisión de mostrarme una foto, tiene un sesgo que es necesario. No sé si es necesario, pero digo, lo mismo pasaba, por ejemplo, si uno pone a pensarse en este ejemplo, ¿no? Yo ya tengo más de 40 años. De cuando yo era chiquita y miraba los manuales de segundo grado, la imagen que representaba ciertas profesiones también tienen un sesgo. Entonces, al momento de hacer una consulta a estos algoritmos, digamos, ¿cuál es nuestro objetivo también? O sea, uno tiene que estar precavido de estas cosas porque va a tomar una decisión y va a mostrar algo. No me va a mostrar la subjetividad de la humanidad entera. Entonces, eso por un lado, y también es cierto que me parece que por ahí es otro nivel de conversación, pero entender los procesos subjetivos que están pasando hoy por hoy en la actualidad y cuál es también nuestra necesidad de estar preguntando tanto también, ¿no? Digamos, porque hay cuestiones que si uno se pone a pensar desde el punto de vista del avance de la tecnología y la ciencia, que empezamos a utilizar algoritmos de machine learning o el procesamiento que permite el LLM, etcétera, etcétera, bueno, es muy válido porque uno, no sé, si logramos que se genere, y esto es una definición más política que compartían, que es la igualdad, es genial, pero no va a pasar en todos los ámbitos seguramente, y es un proyecto ambicioso a largo plazo, pero sin embargo la tecnología la tenemos ahora. E incluso en las propuestas del país, no sé, no estoy segura, pero me imagino que por lo menos en los últimos 5 años se habrán abierto por lo menos 5 licenciaturas en ciencia de datos, por decir algo, ¿no? Además de la maestría, lo cual es muy bueno para nuestro país y habla de la flexibilidad y la capacidad que tenemos de adaptarnos y entender la educación, pero también entender que está el desafío de que si es algo tan nuevo, digamos, vamos aprendiendo todos, ya sea que seamos alumnos o seamos docentes también en esas carreras, porque estamos lidiando con algo que está aún avanzando en un ritmo muy alto, la masividad que tiene con todo el tema del Big Data y demás. Entonces, me parece que es este efecto es el que genera la ansiedad, la preocupación, que si la gente va a perder trabajo, de que si vamos a estar generando modelos de datos que reproduzcan sistemas que solamente reproducen injusticia, etcétera, etcétera. Pero, bueno, de vuelta, me disculpo porque en realidad no estoy introduciendo una pregunta, pero me parece que quería articular un poco esta inquietud por las dudas represente la de alguien más. Gracias. Solo tomo un punto que dijiste, sí, me parece que es clave
el espíritu crítico, tenerlo bien afilado, por supuesto, en el uso de estas tecnologías, y también por eso, y por la velocidad del desarrollo de las tecnologías, me parece que es clave que surjan, bueno, digamos, formaciones universitarias o que tengan cierta densidad, cierta profundidad, cierta duración, porque lo que se busca ahí va a ser más transferir y forjar esos espíritus críticos que comentarte cómo es la última, no sé, la última tecnología para visualización de datos con no sé qué. Está claro que ese no es el objetivo de esas carreras, y también celebro que aparezcan la mayor cantidad posible en la mayor cantidad de puntos del país posible. Bueno, ahora sí, gracias a todos y a todas por venir, por las preguntas, por quedarse y bueno, cualquier cosa estamos acá. Gracias. Y gracias a Juanma y a Rodrigo.